pasaje de hoy pretende ser inclusivo. ¿Cómo es inclusivo? Bueno, porque pretendo que todos seamos impactados por el tema de hoy, que habla acerca de cómo lograr ser trascendente en el servicio a Dios. Como ustedes saben, a lo largo de este año, el tema que hemos venido trabajando en diferentes aspectos en la congregación ha sido el tema del servicio. Y recuerden que el servicio, la última vez que prediqué sobre la alimentación de los 5,000, es una oportunidad que Dios nos da para que le conozcamos mejor y debe tener como fin último el llevarnos a adorar a Dios por aquellas cosas maravillosas que Él hace, por cómo Él es y cómo nos permite Él participar en su obra. Cuando nosotros vemos en las Escrituras, tenemos muchas parábolas dichas por el Señor, pero hay una en particular de la cual quiero tomar la idea central sin meterme en la parábola, y es en la parábola de los talentos, en la que el Señor les da bienes a sus siervos para que ellos los desarrollen según la diligencia que ellos pongan y les reporten el beneficio a su Señor. No vamos a entrar, como les dije, en los detalles de cuánto era un talento, de si significa algo. Solamente la realidad de que cada uno de nosotros, Dios ha puesto algo en nuestras manos que nosotros deberíamos estarlo utilizando para servirle al Señor y para que su nombre sea glorificado. Una de las maneras en que nosotros podemos sacar provecho y reportar beneficio a la obra del Señor, donde podemos irnos mucho más allá de nuestras capacidades y limitaciones, es precisamente mediante la formación de equipos de trabajo, donde yo tomo una persona y le transfiero o lo ayudo a desarrollar una vocación, un servicio al Señor, según el Señor así me lo permita, o también yo debería estar siguiendo a alguien formando parte de algún equipo. Si nosotros hacemos un inventario ahora mismo de cómo estamos utilizando nuestras vidas, nuestros tiempos, nuestros dones, nuestras habilidades, nuestros llamados para el Señor, nos daremos cuenta que muchos estamos viviendo vidas estáticas y que va a suceder que pudiera ser que digan, bueno, Elías duró tantos años en esta congregación, pero como decimos, ni fu ni fuá, no dejó ningún legado, no ayudó a crecer a nadie, no impactó en la vida de nadie. Y entonces, sin darnos cuenta, pudiéramos estar muy próximos a ese siervo que de lo que el Señor le dio, al cual le dio un solo talento, parece que el Señor usó algo de proporcionalidad en los bienes que le dio a trabajar a cada uno de sus siervos. Y por algo, luce ser que le dio un solo talento. Y al que tenía ese solo talento, ¿saben lo que le hizo con eso? No hizo nada. ¿Saben cómo el Señor le llamó? Le llamó siervo malo. Si nosotros no estamos trabajando para el crecimiento de la obra del Señor, no se pongan guapo conmigo, díganselo al Señor. ¿Qué dice el Señor de nosotros? Cuando no estamos haciendo y multiplicando lo que Él nos ha dado. Pero vamos a asumir que nosotros no somos siervos malos. Vamos a suponer que
en alguna medida estamos interesados a servirle al Señor, en multiplicar y que otros puedan ser beneficiados del ministerio nuestro, de nuestra confraternidad, de nuestra oración o en cualquier otro aspecto de la vida. Y para eso quiero utilizar dos personajes harto conocidos. Quiero hablarles de Pablo y Timoteo. Pero antes vamos a orar. Señor, en esta mañana, por favor, abre nuestro entendimiento. Ayúdanos a identificarnos con tus verdades y produce en nosotros diligencia para que busquemos el ser más productivos para ti. Señor, el que nosotros podamos afectar la vida de los demás y que esos que sean afectados por nosotros también puedan a su vez continuar este ciclo de vida en el cual haya una reproducción y un crecimiento constante. Te pido, Señor, que tú liberes mi lengua, mis pensamientos y que yo pueda comunicar a la vez que aplicar en mi propia vida tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Hechos 16. Hechos 16 es un pasaje muy conocido, muy querido de la Escritura, donde se nos relata el encuentro de Pablo con Timoteo. Yo tengo en esos pocos versículos, tengo una serie de puntos que les quiero hablar a ustedes. Este pasaje o este tema lo vamos a enfocar desde dos perspectivas. Tú involucrando a otros para servirle al Señor, o tú respondiendo a la invitación de otros para que los acompañes para servirle al Señor. Independientemente de cuál sea el rol que ocupemos en este análisis, todos deberíamos estar involucrados en el servicio, o trayendo a otros o siguiendo a otros, pero juntos, corporativamente, haciendo la obra de Dios. Dice el pasaje: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, 16:1, y he aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Algo que debe estar implícito en este pasaje, si nosotros queremos formar parte de la cadena de crecimiento en la iglesia, si nosotros queremos impactar a otros o seguir a otros, algo que está implícito, aunque no mencionado en este pasaje, es que nosotros deberíamos estar orando. Y en una actitud de oración constante: Señor, dame a alguien con quien trabajar. Señor, dame a alguien a quien discipular. Señor, dame a alguien a quien aconsejar. O quizás tú estás viviendo la vida cristiana, quizás la estás viviendo en una etapa de paz, de tranquilidad, o quizás estás en desasosiego y tú pudieras estar orando y pedirle: Señor, envía una persona que trabaje conmigo. Señor, envía a alguien que me ayude en mis necesidades. Señor, yo quiero participar en tu obra, pero no sé cómo empezar. Bueno, el lugar y el momento y la forma ideal para iniciar, ¿saben cuál es?
orando. Porque no podemos hacerlo en las fuerzas de la carne, sino que el Señor sea quien nos ayude a capitalizar la formación de un equipo de trabajo, y esto va a requerir oración. Voy con una pregunta incómoda. Levanten la mano los que en este momento están trabajando con alguien en su vida. Levanten la mano. Para ayudarlos a crecer, para ayudarlos a madurar, para involucrarlos en la obra de Dios. Levanten la mano. Todo el mundo mira a su alrededor. Todo el mundo mira a su alrededor. Y sobre todo, mira de tu mano. Si tu mano no está levantada, este pasaje es para ti. Y si tu mano está levantada, este pasaje es para ti, porque te va a ayudar a producir mucho más. Y si no está levantada, ora y oremos por los que a nuestro alrededor todavía no están involucrados en un proceso de crecimiento corporativo. Es tan gratificante cuando al pasar el tiempo tú conoces una persona y esa persona da fruto, da testimonio, y no para jactancia ni soberbia, pero tú reconocer que Dios te utilizó en el crecimiento de esta persona. A veces de vidas destruidas que vienen de esclavitud en el pecado, o vienen simplemente de apatía, o estaban produciendo, pero tú los ayudaste a producir todavía mucho más para el Señor. Todo empieza con la oración. Porque la idea por la cual orar es porque nosotros podemos decir: Señor, ayúdame a dejar un legado en la Iglesia Bautista Cristiana. Señor, ayúdame a formar parte de la historia y del legado de la Iglesia Bautista Cristiana. ¿Y esto se queda solamente en la iglesia? No, se queda en tu familia. Alcanza también tu familia. ¿Por qué? Porque el primer ámbito de evangelismo que nosotros tenemos, ¿dónde es? La familia. Muchos hemos venido al Señor por nuestras familias. Mi mamá y mi abuela jugaron un papel importantísimo en mi conversión, porque mi abuela me llevaba a la iglesia desde cuando yo me acostaba en los bancos, chiquito. Y ahí estuvieron tolerándome y llevándome hasta que el Señor un día me alcanzó. Entonces, ponte a pensar, ¿qué tú vas a hacer con tus hijos? ¿Qué tú vas a hacer con tus parientes? ¿Qué tú vas a hacer con los que viven en tu edificio? Con los que coinciden en el colmado o en el supermercado o en la escuela. Todo eso es un ámbito para tú trabajar. Pero requiere ¿qué? Oración. Señor, dame la oportunidad de alcanzar a alguien. El segundo punto que quiero ver en este pasaje, o el primero directamente del pasaje, es que en este viaje misionero, Pablo entra en contacto con ciertos discípulos. No nos dan mayores detalles, ciertos discípulos. Quizás uno más, quizás otro de los tantos que se habían convertido, pero cierto discípulo, llamado como Timoteo, hijo de una mujer judía, pero de padre creyente. Y nosotros deberíamos imitar de Pablo la actitud, padre griego, gracias. Y nosotros deberíamos imitar de Pablo la misma actitud que tienen los escuchas con los jóvenes talentos dominicanos de béisbol en República Dominicana. ¿Qué es lo que hacen los escuchas? Los escuchas, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Van a las diferentes ligas, van a las diferentes escuelas, van a los lugares donde están practicando los jóvenes. ¿Y qué miran ellos? Oh, pero mira, ahí hay talento y este muchacho luce prometedor. ¿Sabe lo que hizo Pablo? Versículo 3. Cuando estuvo frente a un joven prometedor, frente a un joven que tenía condiciones, que era vocación, que tenía vocación, con un joven que
era reconocido de cómo los demás hablaban de él. ¿Saben lo que dijo Pablo? Ahí hay algo en ese muchacho y yo quiero llevármelo conmigo para que trabaje. ¿Y qué resulta? Que quizás nosotros deberíamos también estar mirando alrededor cuáles son esos jóvenes, esos creyentes, esas personas mayores, esos niños, esos envejecientes que tienen buen testimonio, que su vida comunica interés por servirle a Dios. ¿Y tú sabes qué? Invítalo a trabajar contigo. Nosotros deberíamos estar atentos para detectar oportunidades e involucrar a alguien en tu equipo de trabajo y ayudarlos a crecer. Primero, ¿tú formas parte de algún equipo? Segundo, ¿tú estás viviendo la vida cristiana como un llanero solitario? Para muchos no conocen esta historia del pasado, esta novela, cuento, como se llame, pero se llamaba El Llanero Solitario y el nombre lo dice todo. Tú deberías estar involucrado, o invitando, o siguiendo a alguien más. Tú necesitas involucrarte de manera corporativa con otros creyentes para crecer o de ser invitado a formar parte del equipo que responder. No hay razón ni justificación para que nosotros vivamos vida de llanero solitario. Y de hecho, posiblemente esto pudiera ser un indicador de un reto importante en nuestra vida que pudiera darnos luz en cuanto a la comunión, al nivel y la calidad de la comunión que estamos viviendo en comunidad con los demás creyentes de la congregación. Independientemente de tus capacidades, independientemente si tú te percibes a ti mismo como que no eres prometedor, como que Dios no puede hacer grandes cosas contigo, no importa. ¿Sabe qué? Lo importante es que busquemos formar parte de un entorno corporativo en el cual podamos, junto con otros creyentes, desarrollarnos y hacer la obra de Dios. Pero en el versículo 3 hay algo que está implícito ahí. Miren este escenario. De repente tenemos a Pablo, el apóstol al cual se le encomendó el evangelio de la incircuncisión para que fuera a los gentiles, de un trasfondo judío, desde pequeño, con una educación excelente, formado a los pies del mejor maestro de su tiempo, con una vida ejemplar, con una trayectoria única. Pero se encuentra con un joven que viene de un trayecto diferente. Su madre era judía, su padre era griego, y adivina que él era algo bochornoso en ese contexto de los judíos. Él no era circuncidado. ¡Ay, no, déjalo! Esa persona no. Pero ¿saben qué? Pablo no se detuvo en los prejuicios. Y si nosotros queremos alcanzar e impactar personas para juntos hacer la obra de Dios y multiplicar el resultado de lo que estamos haciendo para el Señor, debemos librarnos de los prejuicios. Porque aquí tenemos personas de todos los tipos de la vida que vienen de diferentes trasfondos económicos. Muchas veces el rico tiene prejuicio con el pobre porque no tiene, pero el pobre tiene grandes prejuicios con el rico. ¿Por qué? Porque tiene. Y entonces no combinamos. Pudieran ser prejuicios sociales. ¿De dónde tú vienes? Que tú vienes de un barrio y yo soy de los cacicazgos. Que tú estudiaste en tal sitio y yo estudié en la otra. El único lugar de la tierra donde hay oportunidad para igual para todas las personas, ¿saben dónde es? La iglesia.
donde ni siquiera en el entorno familiar existen todas las oportunidades, porque en las familias existen muchas situaciones complejas. No, pero que él es de los Robles, pero de los Robles que son de tal lado y nosotros no nos llevamos con lo que son del otro lado de la familia y siempre tenemos muchísimas situaciones. Líbrate de los prejuicios y enfócate en quién puede trabajar contigo, en quién puede ayudarte a ti, a quién tú puedes involucrar en lo que Dios te haya puesto. O quizás por la trayectoria moral de esa persona antes de su conversión. ¿Y qué resulta? Bueno, que no todos tuvimos el privilegio de haber sido criados en un hogar cristiano, de haber venido a los pies del Señor a una edad temprana. Por lo cual muchas personas cuando llegan al Evangelio ya vienen después de haber recorrido mucho. Hombres y mujeres que tienen, como se dice, más calle que obra pública en su vida. Y entonces cuando nosotros los vemos, le decimos, no, pero es que mira, no me gusta que mi hija se me junte con tal creyente, porque aunque ella cambió y aunque su vida ha sido transformada, ella viene de un trasfondo y ahí viene el prejuicio. No, porque anteriormente esa persona, él bregaba, él lidiaba con droga y aunque su vida ha sido transformada, nosotros lo mantenemos en ese prejuicio. Quizás pueden ser temas raciales o étnicos, donde se dio y se da mucho, se dio con los apóstoles, ¿y por qué no se va a dar con nosotros? Donde nosotros podemos decir, no, espérate. Los creyentes dominicanos, en eso son los que yo confío, que hay buenos creyentes que vienen de otro país, que vienen de Bolivia, que vienen de Argentina, que vienen de Europa, que vienen de Asia, trasfondo árabe. Y nosotros tenemos toda nuestra situación. Señores, la iglesia es ese entorno donde Dios quiere que todos seamos un cuerpo. Entonces no nos pongamos en aspectos raciales, en aspectos étnicos. Y les cuento que luego de la ascensión del Señor, ¿cuántos años pasaron antes de que se estableciera una iniciativa de predicar a los gentiles? Pasaron aproximadamente 8 años y la iglesia simplemente entre sí misma. A veces muchas personas vienen de una vida anterior que han afectado su apariencia. Algunos vienen con cosas que son muy llamativas, que se han modificado su cuerpo, que se han hecho marcas que cuando uno lo ve, uno dice, pero ya son nuevas personas en Cristo. Entonces, a ti lo que tiene que preocuparte ¿es una nueva persona en Cristo? Sí. Pues entonces yo quiero serle de bendición y que ella me sea de bendición a mí y librarnos de esos prejuicios. En el caso particular, los latinoamericanos tenemos mucho problema con los demás latinoamericanos. Mira, el dominicano está convencido que el puertorriqueño tiene tal problema, los cubanos sufren de tal cosa, los haitianos ya tú sabes. Si tú te vas para Colombia, tú sabes cómo son esa gente. Si es venezolano, el asunto es que nosotros estamos mentalizados. ¿Para qué? Para vivir nada más entre nosotros mismos. Y eso es un prejuicio. ¿Qué hizo Pablo? Pablo no se detuvo en eso. Pablo no se detuvo que él venía de un matrimonio mixto. Él no se detuvo en ninguna otra cosa más que él era creyente y tenía buen testimonio. Que Dios nos quite estas escamas de los ojos para que nosotros podamos ver la persona más allá de su apariencia, más allá de su trasfondo y que estemos dispuestos a vivir en comunión para crecimiento unos con otros. Ahora, hay un detalle muy importante y es que aunque Pablo no tenía prejuicios, él reconoció que había algo que le podía limitar a la hora de llevar a cabo la obra de Dios. ¿Y qué era ese detalle? Bueno, vemos buen testimonio, pertenece
a la congregación, pero hay un detallito. El hombre no era circuncidado. La circuncisión fue una marca que Dios estableció como distintivo del pueblo de Israel. Cuando los gentiles son recibidos en la iglesia, ellos vienen de un trasfondo diferente. ¿Por qué? Porque hay unos que desde pequeños, ¿qué hicieron? Los circuncidaron, ¿verdad? Pero otros dicen, ven acá, pero tú no estás circuncidado. Y dicen ellos, ¿y qué es eso? Entonces le explican, no, porque mira, lo que pasa es que hay que hacerte una intervención en tu genital y vamos a hacer esto y lo otro. ¿Cómo? ¿Conmigo? ¿A esta edad? No, deja eso. ¿Y qué dijo Pablo? Mira, nosotros vamos a estarnos moviendo en un entorno donde algunos pudieran rechazarte, donde tú no seas recibido por este detalle. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo tomó y los circuncidó. Pero hay un detalle que nosotros no entendemos, porque algunos adultos, hombres que han sido circuncidados, o incluso nuestros niños cuando son circuncidados, regularmente, ¿qué hay de por medio? Es un procedimiento médico. ¿Y qué hay de por medio? Anestesia. Y en ese momento, ¿cómo era la cosa? ¿Cómo era? A sangre fría. Que tiene una particularidad en el adulto, que a los 3 días es que eso duele de verdad. Y tú dirás, ¿y eso es necesario para un creyente? No es necesario para ser salvo. Pero muchas veces, situaciones que para nosotros carecen de importancia, se pudieran convertir en un obstáculo. ¿Para qué? Para servirle al Señor a mayor plenitud. ¿Qué dijo Pablo? Mira, nosotros vamos a estar visitando inicialmente comunidades judías. Y si tú quieres ser recibido entre los judíos, ¿qué tú tienes que hacer? Tienes que hacerte como los judíos. ¿Te va esto a hacer diferente? No, pero lo que queremos es evitar que limitantes se pueden presentar a la hora de ministrar. En la historia reciente, creo que, no recuerdo bien si fue Adoniram Hudson, un misionero inglés que estuvo en la China, Birmania. ¿Cuál fue el de China? Hudson Taylor, gracias. Hudson Taylor. Y él dijo que él predicaba, lo escuchaban, qué bonito, muy bien, pero como que no le llegaba. Hasta que él entendió que hasta que él no se hiciera como un chino, a él no le iban a recibir. ¿Qué hizo él? Se quitó su ropa occidental, se puso su ropa china, se dejó hacer su colita, ¿y qué hizo? Y se convirtió en un chino, y adivina qué, el evangelio creció. ¿Qué pasa con muchos de nosotros? Bueno, que muchas veces queremos llevar el evangelio, compartir el evangelio desde nuestra perspectiva, desde nuestra realidad, desde nuestra cosmovisión, desde nuestra costumbre, desde nuestros aspectos culturales, y nosotros deberíamos estar enfocados para identificar cómo yo hago puente para que el evangelio llegue con mayor facilidad a otras culturas, a otras personas. ¿Qué tú me dices a mí de los misioneros que van a cierta parte del mundo y como un halago le cocinan un mono? Yo, ¿cómo así? ¿Cómo así? No, pero nosotros no comemos mono allá en República Dominicana, aunque muchos parezcamos monos, pero no comemos mono. Ahora, si tú quieres llegar, ¿qué tú tienes que hacer? Tú tienes que romper estas barreras culturales. Tú tienes que romper todo obstáculo que te impida el tú llegar de una manera eficaz. De hecho, te voy a poner un detalle. Si tú quieres interactuar
con cierto segmento de nuestra sociedad, no crea que tú puedes ir vestido de esta manera a predicar en ciertos contextos. ¿Por qué? Porque eso va a crear una distancia. Entonces, ¿qué hacen los predicadores sabios y con experiencia? Que van en vestimenta casual, normal, a interactuar con las personas para evitar todo aquello que me pueda representar ¿qué? Un distanciamiento. Donde posiblemente nosotros vayamos a las grandes cadenas de supermercados y los demás hermanitos van a un mercadito que está por ahí, de esos que tienen los víveres en el suelo y todo tipo de cosas. Y posiblemente, si tú quieres llegarle a ellos, tú sabes dónde tú vas a tener que comprar también. En ese mercadito. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar retados a comunicar un acercamiento, una simpatía con estas personas para que ellos puedan también percibir el Evangelio de una manera más clara. Ahora, también cuando una persona involucra a otra para que realice la obra de Dios, bueno, también debería hacerlo partícipe de la obra, no solamente mediante la enseñanza y que vamos a hacer una serie de lecciones, sino que Pablo quiso que él fuera con ellos, pero ¿para qué? Mira, no te preocupes que los lunes de la noche nos vamos a conectar y yo te voy a dar unas lecciones. No, mira cómo es que se hace la obra ministerial. ¿Qué resulta? Dice que al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. El tú involucrar, el tú discipular, el tú aumentar el fruto en la vida de otra persona conlleva implicaciones prácticas. ¿Qué es implicaciones prácticas? Mira, yo te voy a enseñar cómo se le predica a ese grupo. Anteriormente, cuando lo permitía la situación, yo recuerdo que los jóvenes íbamos nada más y nada menos que a la zona colonial, a la Plaza España. ¿Quiénes recuerdan aquellos tiempos? ¿Quién recuerdan aquellos tiempos? Pero íbamos a predicar. Y tú te encontrabas y te encuentras todavía todo tipo de personas. ¿Y qué sucede? Bueno, que había un grupo de afeminados ahí y la gente, ¿y cómo le predico? Ven, yo te voy a enseñar cómo le predico. Mira, pero que estoy viendo tal cosa rara. Ven, que te voy a enseñar cómo iniciar una conversación. Porque muchas veces nosotros lo que necesitamos es aprender mediante el ejemplo. En una etapa de mi vida yo fui aspirante a basquetbolista. No llegué a nada, pero me gustaba. Y yo recuerdo que siempre en los deportes hay algunas personas que resaltan porque tienen un gran manejo. Entonces yo hacía así y veía en la cancha, pero mira cómo él pica la bola, cómo la coge, cómo la coloca. Y entonces, ¿qué pasa? Que por la imitación uno va aprendiendo hasta que, como se dice, uno desarrolla su propio estilo. Entonces, si tú quieres impactar la vida de una persona, involúcralo en tu actividad ministerial para que esto le sirva de aprendizaje. No asumas que todo el mundo sabe cómo reaccionar, cómo presentar el evangelio, cómo discipular, cómo visitar. Donde, por ejemplo, hay un enfermo. Mira, quiero que vayamos a visitar un enfermo. Quiero que vayamos a visitar una viuda. Quiero que vayamos a tal situación. Involúcralo, involúcrala en el día a día. ¿Para qué? Para que esa persona aprenda, para que esa persona guste, para que esa persona pueda luego repetirlo y para que esa persona luego pueda seguir por sí misma y luego involucrar a otras personas en la obra del ministerio. Esto nos lleva a considerar lo siguiente.
y hacernos esta pregunta. ¿Estoy yo involucrado en el crecimiento de otra persona? Si yo no estoy involucrado en el crecimiento de otra persona, y si tomamos la parábola de los talentos, el tiempo va a pasar sin tú dejar un legado, sin que nosotros podamos decir, yo impacté y yo ayudé a esa persona a crecer en su vida espiritual. Si tú quieres dejar un legado, si tú quieres trascender, si tú quieres dejar un testimonio que siga posiblemente dando fruto aún después que tú partas, esta es la forma de empezar. Involucra otras personas en la obra de Dios. ¿Y qué resulta? Que tú debes evaluar su crecimiento y asignarle responsabilidades. ¿Qué sucede con Pablo? Bueno, que Pablo toma al joven Timoteo y lo convierte en su agente especial en donde quiera que había problema. ¿A quién mandaba Pablo? A Timoteo. Entonces, esto es una forma de nosotros fomentar el desarrollo de las habilidades espirituales, de cómo enseñar en la oración, de cómo ayudar en la solución de una crisis en la iglesia, de cómo tú encomendar a esta persona para que ayude en esta situación matrimonial, para que ayudes en este joven que está viviendo una vida desordenada, para que tú ayudes en la crisis que está viviendo una iglesia. En el caso mío, casi todas mis intervenciones fuera de la congregación ha sido en iglesias en problemas. Tengo como alrededor de 10 iglesias en las cuales he estado entre 1 y 3 años o 7 años incluso, como sirviendo, como ayudando en una crisis, como saliendo de lo nominal, dejando el banco y diciendo, déjame ir e involucrarme para apoyar. Entonces, te tengo una pregunta. Si tú miras a tu alrededor, en tu vida familiar, laboral, congregacional, hay muchísima gente en problemas. ¿Y tú sabes por qué Dios te está permitiendo ver esos problemas? ¿Para qué? ¿Para que tú vayas y lo comentes? No, ¿para qué? Para que tú te involucres, mínimo orando. ¿Y qué hizo Pablo? Oye lo que dice Pablo en 1 Corintios 4:17. Las dos iglesias más difíciles en el Nuevo Testamento, ambas le tocaron a Pablo. Y qué tremendo problema eran. Fue Corinto y fue también Éfeso. Y Timoteo bailó en muchas de esas situaciones. Oye lo que dice Pablo acerca de Timoteo. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado. ¿Qué pasó en el tiempo, en esa relación entre Pablo y Timoteo? ¿Cómo llegó a compenetrarse a tal grado que Pablo dice que él es que mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias? Lo mismo pasó en Éfeso, donde él envió a Timoteo para resolver una gran problemática. Entonces, parte del proceso de enseñanza y de crecimiento, aparte de tener victoria en tu vida devocional, debe ser, vamos a predicarle. Recuerdo que había una iglesia durante un tiempo que ellos tuvieron como ministerio ir a predicarle a las mujeres de la calle que están por ahí por la Sarasota, donde estaba
lo que se llamaba, donde está lo que se llamaba el Hotel Embajador. ¿Y qué pasó? Que muchos aprendieron a cómo lidiar con personas en estado de calle, personas en prostitución, personas que están durmiendo en la calle. Entonces, todo eso es parte del aprendizaje, porque es muy bonito decir, ¿y cómo tú brindas al Señor? Bueno, en la universidad había un varón, había una siervita que me hablaron y yo me convertí, qué bueno, pero qué difícil es decir, ¿y quién le va a predicar al de la pandilla? ¿Quién le va a predicar al ladrón? ¿Quién le va a predicar a los homosexuales? Miren, esto es tan complicado que por mi casa, yo vivo en un residencial y afuera hay una comunidad. Y entonces, oigan qué tremendo lío se armó, porque en un reinado de belleza de jovencitas, la ganó un homosexual, un hombre. Y de ahí se armó tremendo revolú y chisme y todo ese tipo de cosas que vemos hoy tan normales a nivel mundial. La pregunta es, ellos necesitan también de Jesucristo, ¿y quién le va a predicar a eso? Los tipos que están en la calle, los que amanecen haciendo bulla y todo ese tipo de gente, necesitan también a Jesucristo. ¿Y quién le va a predicar? Somos tú y yo, y eso es parte del crecimiento, donde nosotros dejemos de tener miedo del qué dirán, de las apariencias, de que si me ven y todo eso, porque es una forma de nosotros aumentar en nuestro servicio al Señor. Y también tú deberías fomentar la multiplicación, la reproducción espiritual como prioridad del servicio. Y ahí sí vamos a ver 2 Timoteo 2:2. 2 Timoteo 2:2. Porque aquí en este pasaje es que se pone en evidencia la trascendencia y el legado que nosotros hemos dejado o que podemos dejar. ¿Cómo dice este pasaje? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, ¿qué dice él? Esto encarga ¿a quiénes? A hombres fieles, que ¿qué más? Que sean idóneos, ¿para qué? O sea, forma parte de ese engranaje, de esa maquinaria, donde el creyente no se conforma, no se siente satisfecho simplemente con haber hecho su parte. No, y yo viví una vida cristiana y yo disfruto. No, parte del entendimiento de cómo ir más allá de tu generación o de tu vida o de tu momento. ¿Tú sabes cuál es? Poniendo en marcha una maquinaria donde tú impactes para bien el crecimiento en la vida espiritual de una persona y que ese a su vez impacte a otras personas y que estos a su vez, ¿qué hagan? Impacten a otras personas. ¿Qué resulta? Bueno, que cuando tú vienes a ver, el impacto de una persona puede ser en el orden de los cientos o los miles. Tuvimos nuestro aniversario y en nuestro aniversario estuvo presente el hermano Pablo Joles, a quien Dios utilizó para iniciar esta congregación. Él ya no está aquí, pero ¿qué pasó con los discípulos que él dejó? Que siguieron trabajando y ya incluso cuando él está próximo a salir de la historia, su testimonio, su trabajo, todavía él está teniendo descendientes espirituales. Yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Cuántos hijos espirituales tú tienes? ¿A cuántas personas tú le has predicado que han venido al Señor? ¿Cuántos hijos de esos hijos espirituales y en qué generación posiblemente esté tu reproducción espiritual? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros
debemos ver esta oportunidad de este espacio de tiempo que Dios nos da, esta vida, el haberle conocido. ¿Saben para qué? Para nosotros alcanzar e impactar a otros, y debemos transmitir la visión de que la idea no es que nosotros seamos buenos creyentes y que seamos de buen testimonio y que pertenezcamos a una iglesia, sino que entremos en ¿qué? En un proceso de reproducción. Y a veces podemos entrar en un aletargamiento y muchos nos hayamos detenido en el proceso de alcanzar a otros y que los otros alcancen a otros. Tú deberías estar produciendo fruto. Yo debería estar alcanzando, impactando a otras personas para el Señor. Porque la pregunta es esta. ¿Quiénes están en etapa de estudiante todavía? En universidad, bachillerato, levanten la mano. ¿Quiénes están todavía? Ok, hay unos cuantos. ¿Para qué el Señor lo puso a ustedes ahí? Oh, no, para que nos preparemos para la vida. ¿Quién dijo? El Señor te puso ahí para que tú alcances a otro para Cristo. ¿Quiénes están ejerciendo en la vida profesional, laboral? ¿Quiénes están ejerciendo? ¿Y ustedes trabajan solos? ¿Dónde trabajan ustedes? En una empresa. ¿Y por qué Dios lo puso en una empresa? Para que ustedes tengan cómo comer. ¿Para qué? Para que ustedes alcancen a otros para Cristo en el trabajo. Y si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cuál generación seré yo de quien inicialmente comenzó la obra en la cual yo terminé conociendo al Señor? El que algunos produzcan más frutos que otros, a eso no hay problema. Lo importante es que todos estemos produciendo ¿qué? Fruto. Y nosotros deberíamos, y yo les voy a recomendar esto, que es algo que tengo que hacer. Mira a ver y haz un diagrama de las personas que tú estás influenciando actualmente con tu testimonio, con tu servicio, a los cuales tú le estás predicando del Señor, a los cuales tú estás compartiendo la palabra, aquellos que tú los estás estimulando para que sirvan y también traigan fruto al Señor, porque en el Señor no hay árboles machos. ¿Cuáles son aquellos árboles machos? Aquellos que no dan fruto. No sé si ustedes han visto quizás en el escenario que más me suena a mí con la mata de lechosa, que hay algunas que nunca paren. Entonces, es macho. No. Aquí toditos somos ponedoras. Aquí toditos estamos para la reproducción. Toditos estamos aquí para producir espigas, para reportarle beneficio al Señor. Porque de lo contrario, vamos a caer en esa categoría de lo que el Señor dijo en la parábola de los talentos, como dijo, ¿siervo qué? Malo. Y la idea no es esa, porque incluso nuestro encuentro con el Señor debe ser una expectativa de alegría, no de vergüenza. Señor, me diste tanto, te estoy entregando tanto. Y sea mucho, sea poco, pero Señor, de lo poco que tú me diste, en el lugar que tú me pusiste, en el trabajo que me diste, en los hijos que me diste, en el barrio donde vivía, yo, la iglesia en la que pertenecí, yo utilicé esa oportunidad para multiplicarme y para poner a otros a multiplicarse. Entonces, nosotros debemos formar parte de una cadena. Y cuando nosotros veamos que otro, primero nos revisamos nosotros mismos y preguntarnos, ¿y a cuántas personas yo he traído para el Señor? ¿A cuántas personas yo estoy discipulando? ¿A cuántas personas yo le estoy impactando? ¿Cuántas familias yo estoy interviniendo? ¿A cuántos los estoy aconsejando? Hagamos ese inventario y preguntémonos, porque
si nos damos cuenta que nuestro balance es cero, lo que tenemos que hacer es despertar y decir, Señor, ayúdame a producir para ti. Ahora, hay algunos obstáculos para nosotros entrar en esta dinámica de reproducción espiritual. Y es que muchas veces podemos confundir la visibilidad del trabajo con la importancia del trabajo. ¿Qué dice mucha gente? No, porque lo que le sirven al Señor son los pastores y demás líderes de la congregación. ¿Y quién dijo? No, la Biblia dice, Pablo dice en 1 Corintios 12:12, que así como en un cuerpo hay muchos miembros, nosotros también somos parte del cuerpo. Y que porque tú no tener la visibilidad de unos que se paran aquí, de otros que influyen, de los que lideran, de los que reparten, el que tú no tengas esa funcionalidad no significa que tú no seas parte del cuerpo. No, porque mira, es que lo que yo hago sin importancia. No, no hay tal cosa sin importancia para el Señor. Y tú pudieras decir también, no, es que yo no tengo la educación o el nivel para ayudar a otro, porque mira, yo lo que soy es una persona de un estrato humilde. Ajá, sin embargo, mira lo siguiente. Pablo, cuando le escribió a su gran amigo Filemón, oye lo que le dice. Te ruego por mi hijo Onésimo. Onésimo era un esclavo de Filemón que le faltó a su amo, se fue. Y entonces, ¿a quién encuentra en Roma? A Pablo. Entran en contacto de nuevo. ¿Y qué hace Onésimo? Se convierte al Señor. Y dice Pablo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo que me sirviese en mis prisiones. No todo el que sirve a la obra de Dios tiene que ser un intelectual. No todos tienen que tener elocuencia. No todos tienen que manejar grandes fortunas. Hermanos, a veces Dios tiene funciones para nosotros que son aparentemente tan sencillas pero tan importantes. La forma en que conocemos la historia de Naamán es porque una joven que había sido tomada como esclava del pueblo de Israel vivía en la casa de Naamán y le dice a la señora, mire, pero si el don fuera al profeta de mi tierra, él lo sanaría. Y ahí entramos en la historia de un hombre que todo luce ser, que conoció al Dios de Israel aún dentro de su entorno complicado. Porque tú crees que siempre los ricos le van a predicar a los ricos, los intelectuales van a predicar a los intelectuales, los deportistas le van a predicar a los deportistas. No, a veces personas en posiciones muy sencillas tienen acceso en un momento y en un lugar que nadie más tiene. Supongamos que tú lo que haces es que tú no eres una licenciada, tú no eres una especialista. Tú lo que haces es que tú eres pedicure y arregla pie y arregla uña. Oye, pero qué gran oportunidad cuando están ustedes dos ahí hablando solas de hablarle del Señor y de decirle, pero yo voy a orar por esa situación familiar suya. Pero venga, vamos a visitarla o vaya a un estudio bíblico que está cerca de mi casa. Y es una oportunidad de servir, de ministrar. Entonces, no nos limitemos por el nivel que nosotros tengamos en la vida. Pero tampoco pensemos en las limitaciones de tiempo, recursos o movilidad. En este caso, Pablo, un misionero itinerante, conoce a un joven y le dice, cállame atrás, ven y vamos a predicar el evangelio sin tiempo de regreso, simplemente vamos a darle para allá. Excelente. En algún momento de la vida, cuando éramos estudiantes, teníamos mayor disponibilidad.
pero en otro momento de la vida no tenemos esa disponibilidad. Y en este mismo caso, Pablo llegó un momento en que él dejó de estar disponible porque una buena parte del tiempo de su ministerio estuvo preso en diferentes condiciones. Y adivina qué, ¿cuáles fueron uno de los tiempos más productivos de Pablo cuando estaba preso? De manera que si tú eres, como diríamos, una viejita que no puede caminar mucho, que no puede hacer muchas cosas y que está en tu casa, en una mecedora, tú sabes lo importante que es tú orar por los hermanos de la congregación. Tú sabes lo importante que es tú llamar a los hermanos para darle ánimo. O sea, que no importa la condición que tú y yo tengamos, siempre existe una oportunidad de servirle al Señor. Y finalmente, está dispuesto a continuar el trabajo que otros empezaron. ¿Cómo vemos a Timoteo? Que al final de la segunda epístola, Pablo le dice, ya yo estoy listo, sigue tú adelante con la obra. Y tú sabes qué, es muy posible que tú seas parte de un eslabón, de una cadena de muchos eslabones, en la cual Dios te utilice para impactar tus compañeros de trabajo, para alcanzar las mujeres del salón, para el estudio, para las madres que también están criando, para los que están en el edificio donde tú vives. Es decir, hay toda una serie de oportunidades que nosotros lo que necesitamos es, Señor, ábreme los ojos y dime dónde tú me quieres utilizar, porque donde quiera que tú me pusiste para que yo produjera fruto. Y lo que necesitamos, ¿saben qué es? Tener la disposición y pedirle al Señor que abra nuestros ojos para decir, a esta persona voy a dedicar tiempo, a esta persona le voy a dedicar tiempo y a esta persona le voy a dedicar tiempo. Todos aquellos a los que Pablo dedicó tiempo terminaron bien. No, Pablo dice de Demas que amando este mundo, él lo dejó y volvió a otra ciudad. Ahora acuérdate que a donde Pablo llegaba, lo estaban esperando para matarlo, para una golpeada, para meterlo preso. No era cualquiera que le seguía los pasos a Pablo. No todos tuvieron buen final. Pero tú sabes qué, algunos dieron un excelente fruto. De manera que, ¿qué yo te puedo decir? Piensa en todos aquellos que han invertido tiempo en ti y que han invertido tiempo en mí. En algún momento nosotros los defraudamos con nuestra poca vocación o conducta, pero también hemos visto cómo el Señor ha prosperado aquello que ellos hicieron. De manera que, ¿cuál es el mensaje de hoy? Independientemente de si tú eres el que invitas o al que te invitan a trabajar, todos deberíamos estar involucrados. ¿En qué? En hacer la obra de Dios. ¿Qué debería resultar de este tiempo? Que nosotros hagamos un inventario reflexionando y que incluso hagamos una lista. Ay, pero verdad, tal persona que yo estaba predicando el evangelio, que él me recibía, pero por alguna razón nos distanciamos. Déjame volverlo a buscar. Porque Dios te ha puesto en el lugar que tú estás para que tú le sirvas, que lleve fruto y para que muchos crezcan y el nombre de Dios sea glorificado. Oremos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites participar en tu obra para traer alabanza a tu nombre. Tú, Señor, andas buscando adoradores. Ayúdanos a participar en el desarrollo de esta disciplina y práctica continua de adoración, tanto en lo personal como de otras personas que tú pones bajo nuestra influencia. Te pido, Señor, que tú nos animes y que pronto podamos
sentir el gozo de ver los frutos que tú estás produciendo en nuestra vida y de cómo estos frutos se están replicando en la vida de otros. Bendice a tu iglesia, Señor. Trae muchos al arrepentimiento, al conocimiento tuyo, para que tu nombre sea glorificado. Gracias por ponernos en esta iglesia bautista cristiana, Señor, donde tú has creado las condiciones para nuestro desarrollo personal como creyentes, pero también para un desarrollo corporativo entre todos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.